«Ya lárguese de aquí, vieja inútil. Esta ya no es su casa, es mía. Fuera». Las palabras de Jimena cortaron el aire tibio de la tarde en Coyoacán, más filosas que cualquiera de las tijeras que usé durante 50 años de costura. Se quedaron flotando en el silencio, suspendidas entre el murmullo del televisor y el latido de mi propio corazón, que de pronto se sentía pesado, como una piedra de río hundiéndose en mi pecho. Mi mano, que sostenía una taza de café, no tembló. La llevé a mis labios y tomé un sorbo, el líquido amargo anclándome a la realidad. Afuera, en el patio, un colibrí danzaba frente a las bugambilias, ajeno al veneno que acababa de ser derramado. Miré a Carlos, mi hijo, esperando una palabra, un gesto, una mirada que me dijera que el niño que crié seguía ahí. Pero él solo bajó la cabeza, estudiando con inusitado interés las vetas de la mesa de madera que yo misma había comprado. El dolor no fue un estallido, sino un frío que nació en la boca de mi estómago y se extendió lentamente por mis venas, helando mis huesos. Era un dolor antiguo, familiar, el mismo que sentí cuando mi madre murió o cuando tuve que vender sus aretes para pagar los libros de la Universidad de Carlos. Pero esta vez era diferente. Era una humillación desnuda, cruda, servida en la mesa de mi propia cocina. Carlos, mi Carlitos, el que se dormía en mi regazo mientras yo pedaleaba la vieja máquina de coser, se había convertido en un espectador silencioso de mi deshonra. Su silencio era peor que los gritos de Jimena. Su cobardía era el verdadero insulto, la traición final que rompía el hilo más sagrado que nos unía. Sentí cómo algo dentro de mí, algo que había sido paciente y flexible durante años, se tensaba hasta volverse acero. Observé la cocina, un espacio que ya no reconocía como mío. Ximena la había remodelado hacía un año con un diseño minimalista, todo en blancos y grises, tan frío y estéril como su corazón. Había quitado mi viejo reloj de pared, el que tenía un gallo que cantaba cada hora, y lo había reemplazado por un artilugio digital sin alma. Mis ollas de barro, curadas con años de moles y caldos, estaban escondidas en el fondo de un gabinete, avergonzadas, suplantadas por baterías de acero inoxidable que nunca sabrían ahogar. Todo en esa casa gritaba su nombre, su gusto, su presencia. Yo me había vuelto una pieza anacrónica, un mueble viejo y polvoroso que ya no combinaba con la decoración. Era una extraña en el santuario que construí, con mis propias manos, puntada a puntada, sacrificio a sacrificio. Me levanté de la silla. Las articulaciones de mis rodillas protestaron con un crujido sordo, el único sonido que se atrevió a romper la tensión. No les dirigí la palabra ni a él ni a ella. ¿Para qué? Las palabras ya se habían dicho. Todas ellas. Las importantes y las hirientes. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. La de ella, triunfante y despectiva. La de él, una mezcla patética de culpa, alivio y al pasar junto a Carlos, el olor de su loción cara, la que Ximena le había regalado, me invadió. Un aroma ajeno que no lograba ocultar el hedor de su debilidad. No me detuve. Mi dignidad, esa hebra invisible pero irrompible que mi madre me enseñó a tejer, me impulsó hacia adelante, paso a paso, fuera de la frialdad de esa casa y hacia la incipiente noche. Al cerrar la puerta principal detrás de mí, el clic del cerrojo sonó como un veredicto. No sentí ganas de llorar. Las lágrimas son para la tristeza, para la pérdida. Y en ese instante, parada en la banqueta de la calle que había visto crecer a mi hijo, no sentía pérdida, sino una extraña y terrible claridad. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos que ni siquiera sabía que llevaba puesta. El dolor seguía ahí, un nudo apretado en mi garganta, pero debajo de él, una llama diminuta y furiosa comenzaba a encenderse. Era la llama de mi amor propio, la que había descuidado por tanto tiempo, la que había permitido que pisotearan. El aire fresco de la noche llenó mis pulmones, y con él, una resolución tan firme y silenciosa como las raíces del viejo ahuehuete de la esquina. Esto no era un final, era un comienzo. Caminé por las calles empedradas de Coyoacán.
las mismas que recorrí miles de veces, llevando a Carlos de la mano a la escuela, y que ahora se sentían extrañas bajo mis pies. Cada farol parecía un ojo juzgándome. Cada bugambilla derramada sobre los muros parecía llorar por mí. Pero yo no lloraba. Mis pasos eran lentos pero firmes. Un ritmo medido que me llevaba hacia el único puerto seguro que me quedaba en el mundo. La casa de Sofía. Ella y yo habíamos compartido un puesto en el mercado de la Lagunilla por 30 años, vendiendo rebozos y manteles que cosíamos juntas. Nuestra amistad estaba hilvanada con hilos de confianza y risas compartidas. Una tela mucho más fuerte que los lazos de sangre que me habían fallado tan estrepitosamente. No necesitaba un plan, solo un lugar donde respirar. Sofía me abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, como si su corazón de amiga hubiera sentido mis pasos en la acera. No preguntó nada. Vio la noche entera en mis ojos. Leyó la historia completa en la rigidez de mis hombros. Simplemente abrió sus brazos y me envolvió en un abrazo que olía a canela y a hogar. Me guió hasta su cocina. Me sentó en una de sus sillas de madera pintadas de azul y me puso una taza de té de tila entre las manos. El calor del barro se filtró en mis dedos helados y por un momento, solo un momento, el nudo en mi pecho se aflojó. Estar en su casa, rodeada de colores vivos y del desorden cariñoso de una vida bien vivida, era el antídoto perfecto para el veneno de la casa fría y gris que acababa de dejar. Me acosté en el cuarto de huéspedes, un pequeño nido bajo el techo, lleno de libros y telas apiladas. Pero el sueño no vino a mí. Con los ojos abiertos en la oscuridad, mi mente comenzó a trabajar, no como una máquina de coser con su zumbido rítmico, sino como un proyector de cine desenfocado, arrojando imágenes inconexas sobre el lienzo de mi memoria. Veía la cara de Carlos de niño, sonriente y chimuelo. Luego, el rostro contraído de Jimena, escupiendo su odio. Veía mis manos, jóvenes y ágiles, cortando tela, y luego mis manos ahora, manchadas por la edad, temblando ligeramente mientras sostenían la taza de té. La noche se hizo larga, un océano de tiempo para ahogarme en el pasado o para aprender a nadar hacia una nueva orilla. Me levanté y me asomé a la ventana. La luna llena iluminaba el patio de Sofía, convirtiendo sus macetas de geranios en siluetas plateadas. La quietud de la madrugada era total. Fue en ese silencio que mi mente dejó de dar vueltas y se ancló en un solo punto, en el verdadero principio de todo. No el principio de mi dolor, sino el de mi poder. Recordé un día soleado de hace 40 años, de pie en un terreno baldío lleno de hierba alta y promesas. Recordé el peso de un sobre manila en mis manos, que contenía no solo todos mis ahorros, sino el documento que lo cambiaría todo. La escritura de propiedad, un pedazo de papel que decía que ese trozo de tierra y todo lo que se construyera sobre él era mío, de Elena Ortiz, mío y de nadie más. Aquel día, el notario, un hombre serio con un bigote espeso, me miró por encima de sus lentes y me preguntó si estaba segura de no poner la propiedad a nombre de mi esposo. «No tengo esposo, licenciado», le respondí con la barbilla en alto. «La casa es para mi hijo, pero la compro yo». Sentí el poder de esas palabras en mi boca. Yo, una costurera de Oaxaca que apenas había terminado la primaria, estaba comprando un pedazo de la Ciudad de México con el sudor de mi frente. El olor de la tierra mojada después de un aguacero en mi pueblo natal volvió a mí con fuerza, y supe que estaba plantando mis propias raíces, unas tan profundas que ningún viento, por fuerte que fuera, podría arrancarlas. Esa escritura era mi declaración de independencia. Y esa declaración, me di cuenta mientras la luna comenzaba a palidecer, seguía vigente. Nunca la había cambiado. En los años de vacas gordas, cuando Carlos empezó a ganar buen dinero y se casó con Jimena, sugirió varias veces, casualmente, poner los papeles en orden. Actualizarlos, decía. Poner la casa a su nombre para facilitarme las cosas. Yo siempre sonreía y cambiaba de tema. No por desconfianza, o tal vez sí, por un instinto primordial que me decía que una mujer,
siempre debe tener un cuarto propio, un lugar que sea incondicionalmente suyo. Esa precaución, vista por ellos como la terquedad de una vieja, era ahora mi única arma, mi escudo, mi fortaleza. Habían construido su castillo de arrogancia sobre mi tierra, sin saber nunca que la dueña del reino seguía siendo yo. Un recuerdo nítido me asaltó, tan vivo que casi pude oler el Big Vaporub. Carlos, con 6 años, temblando de fiebre en su cama. 3 noches sin dormir, pegada a su lado, poniéndole paños fríos en la frente, rezando a la Virgen de Juquila, mi patrona oaxaqueña, prometiéndole cualquier cosa con tal de que salvara a mi niño. Le cantaba las mismas canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí, mi voz ronca por el cansancio y el miedo. Cuando la fiebre finalmente cedió y lo vi abrir los ojos, claros y tranquilos, sentí que había luchado una guerra y la había ganado. Juré en ese momento que siempre lo protegería, que me interpondría entre él y cualquier daño que el mundo quisiera hacerle. ¡Qué ironía! Pasé mi vida protegiéndolo del mundo, solo para que él permitiera que el daño viniera desde dentro de su propia casa, desde su propia esposa. ¿Cómo se transforma un niño por el que habrías muerto en un hombre que te ve ser humillada y elige el silencio? La pregunta me taladró el alma. Busqué en mi memoria el punto de quiebre, el momento en que el hilo de su carácter se trozó. Quizás fue la ambición, el deseo de tener más, de aparentar más. Se enamoró no de Jimena, sino del reflejo de éxito que ella le ofrecía. Un mundo de cenas caras y ropa de marca para el que mi amor austero y mis guisados caseros ya no eran suficientes. Se avergonzó de sus raíces y, al hacerlo, se avergonzó de mí. Con Jimena, al principio, intenté ser paciente. Traté de verla a través de los ojos de mi hijo. Le enseñé a hacer el mole negro de mi abuela, una receta que es un tesoro en nuestra familia. Ella lo probó, sonrió con falsedad y dijo: «Está rico, Elena, pero tiene demasiadas calorías. Ahora todo es orgánico, ¿sabe?» Despreciaba mis tradiciones, mi música, mis santos. Cada pequeño gesto suyo era una aguja que se clavaba en mi piel. «No ponga ese mantel, suegra. Es de muy mal gusto. ¿Otra vez ve sus telenovelas?» Esas cosas le pudren el cerebro. Pequeños cortes, día tras día, hasta que el respeto se desangró por completo. Y Carlos, mi hijo, sostenía el cuchillo con ella. Él se convirtió en su cómplice pasivo, un fantasma en su propio hogar. Para evitar una discusión con Jimena, me pedía a mí que bajara el volumen del televisor. Para complacerla, criticaba mi sazón, el mismo que había alabado toda su vida. Se volvió un experto en el arte de no ver, de no oír, de no sentir. Eligió la paz de su matrimonio por encima de la dignidad de su madre. Y esa noche, al bajar la cabeza, no solo me condenó a mí, sino que se sentenció a sí mismo, porque un hombre que no honra a su madre no puede honrar nada, ni a su esposa, ni a sí mismo. Es un árbol sin raíces, destinado a caer al primer soplo del viento. Recuerdo el día de su graduación como si fuera ayer. Gasté el dinero de 3 composturas grandes en una tela de seda para hacerme un vestido. Mientras cosía, soñaba despierta. Mi hijo, el primero de la familia en tener un título universitario. Un arquitecto. Él construiría grandes edificios, casas llenas de luz. Cuando subió al estrado a recibir su diploma, las lágrimas me corrían por las mejillas. La gente a mi lado debió pensar que era pura emoción. Y lo era. Pero también era el alivio de saber que mi misión estaba cumplida. Cada puntada, cada noche en vela, cada dedo pinchado había valido la pena. Le había dado alas para volar y construir su propio mundo. Nunca imaginé que usaría esas alas para volar lejos de mí, y que la primera casa que construiría en su vida de arquitecto sería una prisión para su propia madre. Una prisión de indiferencia y desprecio, con muros de silencio y barrotes de ingratitud. La ironía era tan cruel que casi me hacía reír. Él, que sabía tanto de cimientos y estructuras, no entendía el fundamento más básico de todos, el que se construye con amor y respeto. Y ahora, su estructura perfecta, su casa de diseño en Coyoacán,
Tenía una grieta fatal en sus cimientos, una grieta que estaba a punto de derrumbarlo todo. Y la grieta, me di cuenta, era yo. Había escuchado sus susurros cuando creían que dormía. Hablaban de un asilo, una casa de retiro. Jimena usaba palabras como instalaciones de primera y cuidado especializado. Carlos Murmuraba que sería lo mejor para ella, lo mejor para ellos. Querían decir, querían barrerme debajo de la alfombra, como el polvo, como algo viejo e inservible. Querían mi casa, pero sin mí. Querían la fruta del árbol, pero planeaban cortar las raíces y tirarlas a la basura. Me veían como un capítulo terminado, un libro viejo que ya solo ocupaba espacio en la estantería. No se daban cuenta de que a esta historia todavía le faltaba el último capítulo, y lo escribiría yo. Fue entonces, primeros rayos del sol pintando de rosa el cielo de la ciudad, que la llama dentro de mí dejó de ser una pequeña brasa y se convirtió en un fuego firme y claro. No era la llamarada destructora de la ira, sino la luz serena de la certeza. Me habían subestimado, habían confundido mi paciencia con debilidad y mi silencio con sumisión. Habían olvidado de qué estaba hecha. Soy hija de una mujer que sobrevivió a la sequía y al hambre, nieta de otra que luchó con los revolucionarios. En mis venas no corre agua, corre la savia de mujeres fuertes que nunca se han dejado pisotear. Y por mi honor y el de ellas, no iba a ser yo la primera. Mi mente, que por tantos años solo se había ocupado de patrones de costura y listas del mercado, se volvió clara y afilada como una aguja nueva. Las piezas del plan encajaron con una precisión matemática. Primero, el registro público de la propiedad, para obtener una copia certificada de la escritura. Segundo, una llamada al licenciado Morales, un hombre bueno y justo cuyo padre había sido mi cliente por años. Tercero, el banco. Cuarto, el camión de mudanzas. No habría gritos, ni insultos, ni escenas. Yo no era como ellos. Mi respuesta sería como una de mis costuras, limpia, precisa, fuerte e irrompible. Una obra de arte ejecutada con la calma de una maestra. Una paz inmensa, una que no había sentido en años. Me inundó por completo. El dolor por la traición de mi hijo seguía ahí, en un rincón de mi corazón, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en el combustible que necesitaba. El amor de una madre es incondicional, sí, pero su dignidad no lo es. Mi casa, mi vida, eran el resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo. No eran un regalo que se pudiera despreciar, ni una herencia que se pudiera reclamar antes de tiempo. Eran mi territorio sagrado, y había llegado el momento de reclamar mis fronteras y expulsar a los invasores, con la ley en una mano y mi dignidad en la otra. Mi madre solía decirme, mientras me enseñaba a bordar, que no hay puntada más fuerte que la que se da con calma y con propósito. La prisa y el coraje solo enredan el hilo, mija. Y tenía razón. Mi venganza, si es que se le podía llamar así, no sería un acto de furia, sino un acto de justicia poética. Sería un bordado lento, meticuloso. Ellos habían deshilachado el tejido de nuestra familia con su egoísmo. Yo simplemente iba a cortar el hilo podrido de raíz para que el resto de la tela pudiera salvarse, para que yo pudiera salvarme. El sol ya estaba alto cuando Sofía se despertó y me encontró en la cocina, vestida y con los zapatos puestos, tomando una taza de café. Me miró, y la pregunta estaba en sus ojos. Yo le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. «Voy a arreglar unos papeles, Sophie», le dije. «Tengo que recuperar algo que es mío». Ella no necesitó más explicaciones. Asintió lentamente, su rostro lleno de una comprensión profunda. «Que Dios te acompañe, Elena», me dijo. Y yo sabía que lo haría, porque Dios siempre está del lado de las madres que luchan y de las costureras que, con paciencia y un hilo de acero, están a punto de remendar su propio destino. El día siguiente no amaneció con dudas, sino con un propósito claro. Me despedí de Sofía con la promesa de llamarla más tarde y salí a la calle. La Ciudad de México, con su caos habitual de bocinas
y gente apurada, me pareció un tablero de juego. Por primera vez en mucho tiempo, yo no era un peón siendo movido por otros, sino la jugadora que estaba a punto de hacer su movimiento más importante. Mi primer destino era el Archivo General de Notarías, un lugar al que nunca había pensado que tendría que ir. Caminé con la espalda más recta de lo que la había sentido en años. Cada paso una reafirmación de la decisión que había tomado en la quietud de la madrugada. No sentía nervios, solo la fría y tranquila certidumbre de quien sabe que la razón está de su lado. En el edificio del gobierno, el aire era espeso con el olor a papel viejo y a justicia demorada. Hice la fila como todos los demás, rodeada de gestores apurados y gente con el rostro cargado de problemas. Observé sus caras, sus gestos de impaciencia, y me di cuenta de que yo no sentía nada de eso. Mi paciencia, la misma que había cultivado durante más de 70 años, era ahora mi aliada. Era la misma paciencia con la que podía pasar 8 horas seguidas frente a la máquina de coser, convirtiendo un simple trozo de tela en un vestido de fiesta. Esperar 20 minutos en 1900 una fila no era nada comparado con eso. Era simplemente una puntada más en el gran diseño que estaba bordando. Cuando finalmente llegó mi turno, la joven del otro lado del mostrador me miró sin verme realmente. Para ella, yo era solo otra anciana, probablemente perdida en la burocracia. «Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar?» Su voz era monótona, cansada. No me inmuté. «Buenos días, señorita. Vengo a solicitar una copia certificada de la escritura pública, número 4 full 832, a nombre de Elena con una voz clara y firme que la hizo levantar la vista de su pantalla. Me miró por primera vez, sorprendida por la precisión de mi solicitud. Le entregué mi credencial de elector. De repente ya no era una viejita anónima. Era una ciudadana ejerciendo su derecho. Era Elena Ortiz, la propietaria. Pagué los derechos y esperé. Media hora después, la misma joven me llamó por mi nombre. «Señora Ortiz». Esta vez, había un matiz de respeto en su voz. Me entregó un folder con varios papeles, sellados y timbrados. Al tomarlo sentí su peso en mis manos. Era mucho más que papel y tinta. Era la prueba tangible de mi vida de trabajo, el fruto de 50 años de desvelos y dedos pinchados. Cada letra en ese documento representaba una madrugada cosiendo, un lujo que no me di, unas vacaciones que nunca tomé. Acaricié el sello en relieve, mi ancla, mi verdad irrefutable. Guardé el folder en mi bolso con el cuidado de quien guarda una reliquia sagrada. Mi siguiente parada fue en el centro histórico, en el despacho del licenciado Morales. Su oficina estaba en un edificio antiguo, con un elevador de rejas que rechinaba como un viejo conocido al subir. Todo en ese lugar hablaba de una época en la que la palabra de una persona y un apretón de manos tenían valor. El licenciado Morales era un hombre a la antigua, de la edad de mi Carlos, si yo lo hubiera tenido más joven. Me recibió con una calidez que me recordó a su padre, a quien le hice su traje de bodas. Me sirvió un vaso de agua y se sentó frente a mí, listo para escuchar, dándome todo el tiempo del mundo, un lujo que ya no se encuentra fácilmente. No lloré ni me quejé. Expuse los hechos con la misma precisión con la que cortaría un patrón de tela. Le conté la humillación, el grito de Jimena, el silencio de Carlos. Luego saqué la copia certificada de la escritura de mi bolso y la puse sobre su escritorio de caoba. «Esta casa, licenciado, la compré yo. Sigue a mi nombre. Y ayer me corrieron de mi propia casa». Licenciado Morales escuchó todo sin interrumpir, sus ojos amables endureciéndose con cada palabra que yo decía. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Luego juntó sus manos sobre el escritorio y me miró fijamente. Su voz, cuando habló, era grave y llena de una indignación contenida. «Doña Elena», dijo lentamente, «lo que le han hecho no solo es una canallada, es un acto ilegal de despojo, y no lo vamos a permitir». Sentí un alivio inmenso al oír esas palabras. No estaba sola. Tenía la ley de mi lado. Él tomó la escritura y la leyó con atención. «Esto es impecable», afirmó. «La propiedad es suya.
Sin lugar a dudas, procederemos con una orden de desalojo inmediata. Usted tiene todo el derecho de sacarlos de su propiedad hoy mismo, si así lo desea. Su seguridad era contagiosa, y la pequeña llama de mi resolución se convirtió en un fuego voraz. Asentí con la cabeza. Hoy mismo no, licenciado. Mañana, a primera hora. Quiero que pasen una última noche creyendo que ganaron. Mientras el licenciado Morales comenzaba a dictar documentos a su secretaria y a hacer llamadas, me quedé observando por la ventana el ajetreo del Zócalo. Pensé en la justicia. Para mí, siempre había sido un concepto lejano, algo que se veía en las noticias o en las telenovelas. La justicia de los pobres, me decía mi madre, está en las manos de Dios. Pero en ese momento entendí que a veces Dios nos pone las herramientas en la mano para que nosotros mismos hagamos justicia. Mi aguja y mi hilo habían sido mis herramientas para sobrevivir, para construir. Ahora, la ley sería mi herramienta para reclamar, para sanar. Una herramienta diferente, pero usada con el mismo propósito: poner cada cosa en su lugar. El plan se fue tejiendo con la pericia de un maestro sastre. El licenciado Morales me explicó cada paso. Redactó una notificación formal de desalojo. Me aconsejó contratar a 2 elementos de seguridad privada, no para usar la fuerza, sino para asegurar que el proceso se llevara a cabo en orden y para que sirvieran como testigos oficiales. La presencia de un uniforme impone respeto y evita tonterías, me explicó. Finalmente me sugirió llamar a una compañía de mudanzas para que el desalojo fuera rápido y eficiente. «Que saquen todo a la banqueta, doña Elena. Que todo el vecindario vea las consecuencias de la ingratitud». Accedí a cada punto sin dudar. Quería que la lección fuera clara, pública e inolvidable. Al salir del despacho con todos los papeles en regla y un plan de acción para la mañana siguiente, pasé junto a un pequeño parque. Una madre joven jugaba con su hijo, empujándolo en un columpio. El niño reía a carcajadas, un sonido puro y cristalino. Por un instante vi a Carlos en ese niño y a mí en esa madre. Un dolor agudo, como un alfilerazo en el corazón, me atravesó. Pero no era un dolor de nostalgia, sino de comprensión. Ser madre no es solo dar y sacrificar sin fin. También es enseñar. Enseñar sobre el respeto, la dignidad y las consecuencias. Tal vez esta era la lección más dura, pero la más necesaria, que jamás le daría a mi hijo. Mi celular vibró en mi bolso. En la pantalla brillaba el nombre: Carlitos. Era la primera vez que me llamaba. Sentí un vuelco en el estómago. Una parte de mí, la madre que siempre perdona, quiso contestar, pero la otra parte, la mujer que había despertado, sabía que no debía hacerlo. Su oportunidad para hablar, para defenderme, para ser mi hijo, había sido ayer, en esa cocina. Teléfono sonara y sonara, hasta que la llamada se cortó y el silencio regresó. Cada vibración ignorada era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi nueva fortaleza. El tiempo de las palabras se había acabado. Ahora era el tiempo de las acciones. Me los imaginé en mi casa, o en la casa que ellos creían suya. Quizás estaban celebrando. Jimena probablemente ya estaría midiendo las paredes de mi recámara, planeando su nuevo vestidor, hablando de colores y texturas. Carlos, a su lado, asintiendo a todo, feliz de verla feliz, aliviado de haberse quitado el problema de encima. Se sentirían victoriosos, dueños del mundo, sin tener la más remota idea de la tormenta que se estaba gestando a unas cuantas calles de distancia. Su ignorancia, su soberbia, era el último empujón que necesitaba mi conciencia para saber que estaba haciendo lo correcto. No se puede razonar con quien vive en una fantasía de derecho y egoísmo. Esa imagen mental borró cualquier atisbo de duda que pudiera quedar en mí. No eran víctimas inocentes. Habían conspirado, habían planeado mi exilio, me habían sentenciado sin un juicio. Lo que yo estaba a punto de hacer no era una venganza cruel, sino el simple y llano restablecimiento del orden natural de las cosas. Era una lección de física básica. A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario.
Ellos habían empujado con la fuerza de su desprecio. Yo respondería con la fuerza inamovible de la ley y la propiedad. Sin un solo grito, sin un solo insulto, con la elegancia letal de la verdad. Mi siguiente parada fue una sucursal bancaria. Entré con la misma calma con la que entraba a la tienda de telas. Le pedí al cajero que me diera una cantidad considerable de mis ahorros, el dinero que guardaba por si las moscas, como decía mi abuela. Bueno, pues la mosca había llegado, y era una mosca grande y zumbona. El joven del banco me miró con preocupación, probablemente pensando que algún estafador me había engañado. «Es para una remodelación», le mentí con una sonrisa. Y no era del todo mentira. Estaba a punto de hacer la remodelación más importante de mi vida. Iba a sacar la basura y a recuperar la estructura original de mi hogar. Con el dinero en mi bolso, hice las últimas llamadas. Primero a la empresa de mudanzas. Fui directa y clara. «Necesito un servicio para mañana a las 9. Es para sacar los muebles y las cajas de 2 recámaras y una sala. El destino es la banqueta. Afuera de la misma casa». Hubo una pausa al otro lado de la línea. El hombre, probablemente el encargado, carraspeó. «¿A la banqueta, señora?» «Sí, a la banqueta», confirmé con voz firme. «Tengo asesoría legal y seguridad que supervisarán el trabajo». La mención del abogado disipó sus dudas. Acordamos el precio y la hora. Todo estaba en marcha. Después, llamé a la agencia de seguridad que me recomendó el licenciado. 2 hombres, me dijeron, estarían en la dirección indicada a las 8:30 de la mañana, media hora antes que el camión de mudanzas. Les di la descripción de la casa y les pedí discreción hasta que yo llegara. Sentí una extraña sensación de poder al coordinar estas acciones, al mover las piezas de mi plan. Yo, Elena Ortiz, la costurera, estaba orquestando una operación con la precisión de un general. Mis hilos y mis agujas esta vez eran personas y vehículos, pero el principio era el mismo: unir todas las partes para crear un resultado final impecable. Esa noche, de vuelta en casa de Sofía, un cansancio profundo se apoderó de mi cuerpo, pero era un cansancio satisfactorio, como el que se siente después de un día de trabajo productivo. Sofía me vio más tranquila, y aunque la curiosidad brillaba en sus ojos, no me presionó. Mientras ella preparaba la cena, yo me senté en su salita y tomé una de sus servilletas de tela, que tenía un pequeño descosido en la orilla. Saqué mi costurero de viaje, que siempre llevo conmigo, enhebré una aguja y comencé a dar puntadas pequeñas y uniformes. El movimiento rítmico de mis manos me calmó el espíritu. Puntada a puntada, estaba reparando la tela. Con cada hilo que pasaba a través de la servilleta, sentía que estaba también remendando algo dentro de mí. Cada puntada era una afirmación. Soy fuerte, soy capaz, soy valiosa. No soy una inútil, no soy un estorbo. Soy la matriarca, la constructora, la dueña. El pequeño agujero en la tela desapareció bajo mis dedos. La servilleta quedó como nueva, quizás más fuerte que antes. La miré, satisfecha. Mañana no iba a remendar nada. Mañana iba a cortar de tajo. Iba a cortar el hilo de la dependencia, el de la humillación, el del abuso. Y a partir de ese corte, empezaría a tejer, por fin, una nueva vida para mí. La mañana siguiente llegó con una luz clara y decidida, como mi propio estado de ánimo. Dormí profundamente. Un sueño sin pesadillas por primera vez en mucho tiempo. Me desperté sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. No había odio en mi corazón, ni siquiera ira, una serenidad absoluta, la calma que precede a un acto de justicia inevitable. Me vestí con mi falda negra y una blusa blanca que yo misma había bordado con pequeñas flores de cempasúchil en el cuello. Era ropa sencilla, pero era la mía, y en ella me sentía poderosa. A las 8:30 en punto me reuní con el licenciado Morales y los 2 guardias de seguridad en la esquina, a una cuadra de mi casa. Estábamos listos. El camión de mudanzas ya esperaba, silencioso como un gigante dormido. Avanzamos por la calle. El sol de la mañana se filtraba a través de las jacarandas, pintando manchas de luz y sombra en la banqueta. Era una mañana hermosa y tranquila en Coyoacán.
Un hombre paseaba a su perro. Una mujer barría su entrada. Todo era normal, apacible, y en medio de esa normalidad, nuestra pequeña procesión era una anomalía silenciosa y ominosa. El licenciado Morales caminaba a mi lado, con su portafolio en la mano como un escudo. Los dos guardias, altos y corpulentos en sus uniformes, caminaban detrás de mí. Y al final, doblando la esquina con un chirrido lento, el camión de mudanzas, el heraldo de que el tiempo de las mentiras había terminado. Nos detuvimos frente a la reja de mi casa, la misma reja que yo había mandado a poner hacía 30 años para proteger a mi hijo. Miré la fachada, la pintura color ocre que habíamos elegido juntos. Tomé una respiración profunda, llenando mis pulmones con el aire de mi calle, de mi barrio. Este era mi lugar en el mundo. «Hello». Licenciado Morales me miró, asintiendo levemente, dándome la señal. Caminé los pocos pasos hasta la puerta de madera y presioné el timbre. El sonido resonó en el silencio de la mañana. Un llamado claro y definitivo. No era una visita. Era una reclamación. No había vuelta atrás. Estaba a punto de cruzar el umbral de mi nueva vida. La puerta se abrió y allí estaba Jimena. Llevaba una bata de seda color esmeralda y sostenía una taza de porcelana. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y, en su rostro, había una expresión de fastidio, la de una reina interrumpida en sus aposentos. «¿Otra vez usted? ¿Qué no entendió?», empezó a decir. Pero las palabras se le atoraron en la garganta cuando su mirada pasó de mí al licenciado Morales, a los dos guardias y, finalmente, a la mole blanca del camión de mudanzas estacionado frente a mi casa. El color desapareció de su rostro. La taza de café tembló en su mano. La confusión dio paso a una alarma incipiente. La primera grieta de arrogancia. Sin esperar una invitación, di un paso adelante y entré en mi casa. El aire acondicionado estaba demasiado frío, como siempre. El olor a un perfume de ambiente caro y artificial llenaba el aire. Olía a todo menos a hogar. Carlos apareció en el pasillo que daba a la cocina, con el celular en la mano y una sonrisa en el rostro que se borró al instante. «Mamá», balbuceó, su voz apenas un susurro. La confusión en sus ojos era total. ¿Qué está pasando? ¿Son estas personas? Su mirada iba de mí a los guardias, con una creciente sensación de pánico. El pequeño y ordenado mundo que había construido a costa de mi dignidad estaba a punto de hacerse añicos, y él lo empezaba a sentir. Ximena finalmente reaccionó, encontrando su voz en un chillido agudo. «¿Qué cree que está haciendo? Esta es mi casa. Salga de aquí ahora mismo o llamaré a la policía», gritó, apuntándome con un dedo tembloroso. Se giró hacia los guardias. «Saquen a esta vieja de 1807 aquí». Pero ellos no se movieron. Permanecieron impasibles como estatuas de piedra, con la mirada fija al frente. Fue entonces cuando levanté mi mano, no con brusquedad, sino con una calma que la desarmó. Su grito se ahogó en un jadeo. Todos los ojos se posaron en mí. En el silencio que creé, yo tenía todo el poder. Había esperado años para tenerlo, y no necesitaba levantar la voz para usarlo. El licenciado Morales dio un paso al frente, aclarándose la garganta. Su voz era formal, cortante, cada palabra un martillazo sobre el ataúd de sus mentiras. «Buenos días. Mi nombre es Ramiro Morales, y soy el representante legal de la señora Elena Ortiz». Hizo una pausa dramática, mirando de Jimena a Carlos. «La señora Ortiz es la única y legítima propietaria de este inmueble, como lo acredita esta escritura pública, debidamente registrada». Abrió su portafolio y le extendió a Jimena una hoja de papel. «Esta es una orden legal de desalojo. Tienen 1 hora para desocupar la propiedad». El papel temblaba en la mano de Jimena como una hoja en el viento. Fue entonces cuando hablé yo. Miré primero a Carlos, a mi hijo, el que había permitido todo esto, y luego fijé mis ojos en los de Jimena, la arquitecta de mi humillación. Mi voz salió tranquila, sin un ápice de temblor, pero cargada con el peso de 50 años de trabajo y un día de dolor indecible. Tienen 1 hora para sacar sus cosas de mi casa. No hubo un grito, no hubo un insulto,
Solo esa frase, dicha con una calma aterradora. La frase que lo cambiaba todo. La frase que devolvía el mundo a su eje correcto. La frase que los dejaba, simple y llanamente, en la calle, que es donde habían querido ponerme a mí. La reacción de Jimena fue un espectáculo digno de verse. Primero, la incredulidad. Luego, una risa histérica y forzada. ¿Está loca? La casa es de Carlos. La compramos juntos. Carlos, dile algo a esta vieja ridícula. Se volvió hacia mi hijo, suplicante, desesperada, buscando a su cómplice. Pero Carlos ya no la miraba a ella. Me miraba a mí, y en sus ojos vi el amanecer de una comprensión terrible. Lo vi recordar todas mis evasivas, todas las veces que cambié de tema cuando él quería arreglar los papeles. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. Se dio cuenta de que el poder nunca había sido suyo. La casa, el lujo, la seguridad, todo había sido una ilusión construida sobre mi base. «Mamá», susurró de nuevo, y esta vez la palabra estaba llena de una angustia que casi me conmovió. Pero ya era demasiado tarde para la compasión. El tiempo de la debilidad había pasado. Jimena seguía gritando, ahora mezclando insultos con amenazas, diciendo que nos demandaría, que nos arruinaría. Era el sonido de un animal acorralado, impotente. Su poder, que se basaba en el dinero y el estatus que creía tener, se había evaporado en un instante. No era nada sin mi casa, sin mi dinero. Era solo una mujer gritona con una bata de seda cara, a punto de ser desalojada. Antes de que el caos escalara, hice un gesto casi imperceptible con la cabeza a uno de los guardias. Él asintió y habló por su radio. «Pueden proceder». Esa fue la señal. La puerta, que había quedado abierta, se llenó con las figuras de los hombres de la mudanza, vestidos con overoles azules. Entraron en silencio, con una eficiencia profesional que ignoraba por completo el drama que se desarrollaba a su alrededor. Jimena intentó bloquearles el paso, pero los dos guardias se interpusieron, dos murallas humanas que no podía traspasar. «¡No toquen mis cosas!», chilló, su voz rompiéndose en un sollozo de rabia y desesperación. El primer objeto que sacaron fue un jarrón chino altísimo que Jimena había comprado en una subasta y del que siempre presumía. Dos hombres lo levantaron con cuidado y lo llevaron hacia la puerta, como si fuera el primer féretro de un funeral. Luego siguieron con los cuadros, los sofás de diseño, la mesa de centro de cristal. Cada mueble que cruzaba el umbral de la puerta era un pedazo de su vida de fantasía que se desmantelaba ante sus ojos. El sonido de los muebles siendo arrastrados, de las cajas siendo armadas, se convirtió en la banda sonora de su caída. Y yo lo observaba todo, sin parpadear. El escándalo, como era de esperarse, atrajo la atención de los vecinos. Doña Carmen, la de la casa de enfrente, salió a regar sus plantas, aunque ya lo había hecho por la mañana. El señor de la tienda de la esquina se asomó con curiosidad. Las cortinas de las casas de al lado se movieron discretamente. La humillación ya no era un asunto privado. Estaba a la vista de todos, en la acera, bajo el sol de las 10 de la mañana. Jimena, que vivía obsesionada con el «¿qué dirán?», estaba siendo expuesta de la manera más cruda posible. La mujer que me llamó inútil ahora era el espectáculo del barrio. Yo no participé en el caos. No supervisé a los hombres de la mudanza, ni respondí a los insultos de Jimena. Con la calma de quien regresa a su lugar, caminé a través del desorden hasta llegar a mi vieja mecedora de madera, la que mis padres me habían regalado y que ellos habían arrinconado en el cuarto de servicio. La arrastré hasta el centro de la sala vacía. Me senté en ella. El suave crujido de la madera me era familiar, reconfortante, y desde allí, desde mi trono recuperado, observé en silencio cómo mi casa era purgada. No sentía alegría, ni triunfo. Sentía paz, una paz profunda, sólida y absoluta. La paz de la justicia. La última caja, una con las iniciales de Jimena garabateadas en un costado, fue depositada en la acera junto a una lámpara de diseño que parecía una araña de metal. La pila de sus pertenencias creció hasta convertirse en una montaña de vergüenza bajo el sol del mediodía.
un monumento a su propia codicia. Jimena se derrumbó sobre una maleta. Su llanto ya no era de rabia, sino un sollozo ahogado y patético. Carlos estaba de pie un poco más allá, con la mirada perdida en el asfalto. Una estatua de desolación. Parecía un niño perdido. Uno que había soltado la mano de su madre en medio de la multitud y ahora se daba cuenta de que no sabía el camino de regreso. Vi en él la ruina de un hombre que nunca aprendió a serlo. El camión de mudanzas cerró sus puertas con un estruendo metálico y se marchó, llevándose el último vestigio de normalidad. Los guardias de seguridad me dieron un asentimiento respetuoso antes de retirarse. Finalmente, el licenciado Morales se acercó, me puso una mano en el hombro y me dijo con voz suave: «Misión cumplida, doña Elena. Llámeme para lo que necesite». Le di las gracias con una inclinación de cabeza, demasiado llena de emociones para hablar. Él también se fue. Y entonces, el silencio. Un silencio profundo, denso, solo roto por los sollozos de Jimena y el lejano murmullo del tráfico. Por primera vez en ese largo día, estaba sola, dueña y señora de mi casa y de mi destino. Me quedé un momento en el umbral, observándolos. La tragedia que habían escrito para mí ahora la protagonizaban ellos. Jimena se levantó y comenzó a gritarle a Carlos, culpándolo, llamándolo débil, inútil, las mismas palabras que me habían dedicado a mí. Él no respondió, solo se encogió sobre sí mismo. El espectáculo era lamentable. No sentí ni una pizca de satisfacción, solo una lástima inmensa y distante, la misma que se siente al ver un árbol seco que finalmente se derrumba. Di media vuelta y cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final del capítulo más doloroso de mi vida. Adentro, la casa se sentía como una catedral vacía. Sus voces aún parecían flotar en el aire, y los espacios donde habían estado sus muebles eran como heridas pálidas en el suelo. Caminé lentamente por cada habitación, tocando las paredes, sintiendo la estructura que me había costado una vida entera construir. Era mía. El eco de mis propios pasos era el único sonido que me acompañaba. Era un eco de soledad, sí, pero una soledad que no me asustaba. Era la soledad de la libertad, del espacio recuperado, del lienzo en blanco que ahora podía pintar con mis propios colores, con los colores de mi alma, y no los grises y fríos de Jimena. Mi primer acto como dueña absoluta fue llamar a un cerrajero que el licenciado me había recomendado. El hombre llegó en menos de una hora. Un joven eficiente y respetuoso. El sonido del taladro perforando las viejas cerraduras fue música para mis oídos. Era un sonido de purga, de exorcismo. Estaba eliminando físicamente cualquier posibilidad de que volvieran a entrar sin mi permiso. Cuando el cerrajero terminó, me entregó un juego de llaves nuevas y brillantes. Las sopesé en la palma de mi mano. No eran solo trozos de metal. Eran las llaves de mi independencia, las llaves de mi paz, las llaves de mi futuro. Después de que el cerrajero se fue, abrí todas las ventanas de la casa, de par en par. Una corriente de aire fresco barrió el interior, llevándose el aroma artificial a sándalo de Jimena y el olor a encierro y a tristeza. Dejé que el sol de la tarde inundara la sala, que el sonido de los pájaros del jardín entrara sin pedir permiso. Quería que mi casa respirara de nuevo, que se sacudiera el polvo de la opresión y recordara su verdadera esencia, la de ser un hogar. Un hogar, no una vitrina de apariencias. Me senté en el suelo, en medio del salón, y dejé que el aire y la luz me envolvieran, limpiándome por dentro y por fuera. Luego subí a la que había sido su recámara, el espacio más grande de la casa, el que tenía el balcón que daba al jardín. Era aquí donde su desprecio había sido más palpable. La alfombra aún guardaba la marca del contorno de su cama king size. Me paré en el centro de la habitación y visualicé el futuro. No veía un dormitorio, veía un taller, veía 3 máquinas de coser junto a la ventana, una gran mesa de corte en el centro y las paredes cubiertas de estantes con telas de todos los colores. Este cuarto, que había sido el epicentro de mi humillación, se convertiría en el corazón de mi renacimiento. Sería un lugar de creación,
no de destrucción. Esa noche, cuando la oscuridad cayó sobre Coyoacán, me sentí extrañamente en paz. No tenía cama, ni muebles, ni televisión. Sofía me había prestado una colchoneta y una cobija. Me acosté en medio de la sala vacía, mirando el techo alto, las sombras que proyectaba la luz de la luna. Por primera vez en años, no sentí miedo en mi propia casa. No sentí la ansiedad de tener que caminar de puntillas, de cuidar lo que decía. El silencio ya no era una amenaza, era una caricia. Me acurruqué bajo la cobija, y el cansancio de 2 días de batalla emocional finalmente me venció. Dormí sin sueños, un sueño profundo y reparador. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de un gallo a lo lejos. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas abiertas, y el aire era fresco y limpio. Rebusqué en el fondo de un gabinete de la cocina y encontré lo que buscaba: mi vieja cafetera de peltre, la que Jimena había desterrado por considerarla anticuada. La lavé, la llené de agua y le puse una generosa cucharada del café de grano de Oaxaca, que siempre guardaba para mí. Pronto, el aroma robusto y familiar llenó la casa vacía. Me serví en mi pocillo de barro favorito y me senté en el escalón de la puerta del jardín. El café nunca me había sabido tan bien. Era el sabor de la victoria, el sabor de la libertad. Pasaron los días. Comencé la tarea de volver a habitar mi casa, de hacerla mía de nuevo. Sofía me ayudó a traer mis viejos muebles, que había guardado sin tocienz, su bodega, mi mecedora, mi pequeño comedor de madera, mi viejo sillón floreado que tanto odiaba Jimena. Cada pieza que regresaba a su lugar era como recuperar una parte de mí misma. Colgué de nuevo mis cuadros de paisajes de Oaxaca, puse mi colorido sarape de Teotitlán sobre el sillón y llené la cocina con el aroma de mis guisados. La casa, poco a poco, dejó de ser una cáscara vacía y fría y volvió a tener alma. Mi alma. Las noticias del mundo exterior me llegaban a través de Sofía, quien a su vez las escuchaba de las vecinas. La historia de mi autodesalojo, como lo llamaban, se había convertido en la leyenda del barrio. Me contaron que Carlos y Jimena habían pasado la primera noche en un hotel caro, pero que su dinero se acabó rápidamente. Sus amigos de sociedad, al enterarse del escándalo y de que ya no tenían la casa, les dieron la espalda. Nadie quería asociarse con el fracaso y la vergüenza. El círculo social que tanto le importaba a Jimena se disolvió como el azúcar en el agua. Me enteré también de que su relación, construida sobre cimientos tan frágiles como el dinero y la conveniencia, no resistió la tormenta. A la semana, Jimena había hecho sus maletas y se había ido, no sin antes vaciar la cuenta bancaria conjunta que tenían. Le echó toda la culpa a Carlos, llamándolo un fracasado por no haber asegurado la propiedad a su nombre. Su amor, que parecía tan moderno y sofisticado, resultó ser una simple transacción comercial que había llegado a su fin. No hubo lealtad en la derrota, solo recriminación y abandono. Se devoraron el uno al otro. Un día, Sofía me contó que Carlos había perdido su trabajo. Al parecer, en su prestigioso despacho de arquitectos, la imagen lo era todo. La historia de haber sido desalojado de la casa de su madre por tratarla mal no encajaba con el perfil de hombre de éxito que la empresa quería proyectar. Fue despedido discretamente, con la excusa de un recorte de personal. La casa, el estatus, la esposa, el trabajo, lo perdió todo. Todo lo que había construido sobre la base de mi sacrificio se había derrumbado, dejándolo solo con las ruinas de sus malas decisiones. Sentí una punzada de dolor por él, un dolor sordo, maternal, inevitable. A pesar de todo, era mi hijo, era la sangre de mi sangre. No me alegré de su desgracia. Su caída no era mi victoria, era simplemente la consecuencia lógica de sus actos. Había elegido un camino de debilidad y deslealtad, y ese camino solo podía conducir al precipicio. Yo no lo había empujado. Simplemente me había hecho a un lado para no caer con él. Sufría por el hombre en que se había convertido, pero sabía, con una certeza absoluta, que había hecho lo correcto al salvarme a mí misma. Él intentó contactarme.
Primero fueron llamadas, que nunca contesté. Luego mensajes de texto, cada vez más desesperados. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Mamá, lo siento mucho. Mamá, no tengo a dónde ir. Leía sus palabras con una tristeza infinita. Sabía que su arrepentimiento era probablemente sincero, pero era un arrepentimiento nacido de la necesidad, no de una verdadera introspección. El perdón, si alguna vez llegaba, no podía ser un atajo para resolver sus problemas. Tenía que ser el final de un largo camino que él, y solo él, debía recorrer. Decidí no responder. Mi silencio no era un castigo. Era una lección, la última y más difícil de todas. Tenía que aprender a valerse por sí mismo, a reconstruir su vida desde cero, a encontrar su propia dignidad sin apoyarse en la mía. Quizás un día, en el futuro, cuando fuera un hombre completo y no un niño asustado, podríamos volver a hablar. Pero por ahora, mi prioridad era sanar yo, cuidar de mi propio jardín, que había estado abandonado por tanto tiempo. La puerta de mi casa estaba cerrada para él, pero la de mi corazón guardaba una pequeña rendija de esperanza. Mi energía se centró por completo en mi nuevo proyecto, el taller de costura. Compré 2 máquinas de coser más, de segunda mano, pero fuertes como mulas. Contraté a un carpintero para que me hiciera una gran mesa de corte. Pinté las paredes de la antigua recámara de un color amarillo brillante, el color del sol, el color de la alegría. Transformé ese espacio de opresión en un santuario de creatividad. Clavé un pequeño letrero de madera en mi portón, pintado a mano por mí. Taller de costura y bordado, el hilo de la vida. Clases gratuitas para la comunidad. No tuve que esperar mucho. La primera tarde, 2 hermanas adolescentes del vecindario tocaron a mi puerta, tímidas pero con los ojos llenos de curiosidad. Las invité a pasar, les ofrecí un vaso de agua de Jamaica y las senté frente a las máquinas. Les enseñé lo más básico, cómo enhebrar la aguja, cómo controlar el pedal, cómo hacer una costura recta. Ver sus rostros iluminarse cuando completaron su primera costura perfecta me llenó de una alegría que no había sentido en décadas. Era una alegría pura, útil, compartida. Pronto, la voz se corrió por el barrio. Más jóvenes empezaron a llegar. Algunas querían aprender un oficio, otras simplemente buscaban un lugar seguro y tranquilo donde pasar la tarde. Mi casa, que había sido tan silenciosa y triste, se llenó de risas, de conversaciones, del zumbido constante y productivo de las máquinas de coser, el sonido de la vida, del trabajo, de la comunidad. Se convirtió en un lugar de encuentro, un espacio donde las mujeres, jóvenes y viejas, podíamos compartir nuestras historias mientras nuestras manos estaban ocupadas, creando algo hermoso. Me convertí en mucho más que una maestra de costura. Me convertí en Doña Elena, la consejera, la confidente, la abuela postiza del barrio. Las chicas me contaban sus problemas de amores, sus sueños de ir a la universidad, sus miedos. Yo las escuchaba, les ofrecía un consejo basado en mis años de experiencia y les enseñaba que, al igual que en la costura, en la vida no hay error que no se pueda descoser y volver a intentar. Mi vida, que se había encogido hasta caber en una silla en un rincón, ahora era más grande y rica que nunca. Redescubrí el propósito. Mi habilidad con la aguja, que Jimena había despreciado como algo arcaico e inútil, era en realidad un regalo invaluable. Era la llave que abría puertas para estas jóvenes, dándoles una herramienta para ganarse la vida, para expresar su creatividad, para vestir a sus propias familias con orgullo. Mi legado no sería una casa de ladrillos y cemento heredada por un hijo ingrato. Mi legado estaría en las manos de estas chicas, en las habilidades que les transmití, en la confianza que sembré en sus corazones. Un legado tejido con hilos de dignidad y resiliencia. Una tarde, mientras enseñaba a una niña por hacer un bordado de flores, me di cuenta de algo profundo. La felicidad no está en tener una casa grande o muebles caros. La verdadera felicidad está en el dar, en el compartir, en ser útil para los demás. Al abrir las puertas de mi casa y de mi corazón,
Había recibido mucho más de lo que había entregado. Estas jóvenes me habían devuelto la alegría de vivir. Me habían recordado quién era yo. Una mujer fuerte, una maestra, una creadora. Habían remendado las partes rotas de mi espíritu con sus risas y su gratitud. Ya no pensaba en Carlos todos los días. El dolor se había ido desvaneciendo, reemplazado por la plenitud de mi nueva vida. A veces, en la quietud de la noche, me preguntaba qué sería de él. Esperaba, con todo mi corazón de madre, que hubiera encontrado la manera de levantarse, de aprender de su caída, de convertirse en el hombre bueno que yo sabía que podía ser. Pero su camino ya no era mi responsabilidad. Yo había cumplido con mi deber. Le di la vida, le di una educación y, finalmente, le di la lección más dura de todas. El resto dependía de él. Me sentaba en mi mecedora al atardecer, en el porche que daba a mi jardín, que ahora estaba lleno de flores que yo misma había plantado. Escuchaba el sonido de las últimas puntadas en el taller, el murmullo de las chicas despidiéndose. Sentía una paz que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Era la paz de la conciencia tranquila, la paz de saberse dueña de su propio espacio, de su propio tiempo, la paz de haber luchado por la propia dignidad y haber ganado. No con gritos, sino con la fuerza silenciosa de un hilo bien cosido. Mi casa ya no era solo una estructura, era un organismo vivo, un corazón que bombeaba creatividad y esperanza a la comunidad. Era un verdadero hogar, no solo para mí, sino para todas las que encontraban refugio y aprendizaje entre sus muros. Había logrado transformar un símbolo de dolor en un faro de luz, y en ese proceso de transformación me había transformado a mí misma. Ya no era la víctima, la vieja inútil. Era doña Elena, la maestra costurera, la matriarca del taller El Hilo de la Vida. A veces, al pasar un hilo por el ojo de una aguja, sonreía para mis adentros. La vida era muy parecida a ese simple acto. A veces, el agujero parece muy pequeño y el hilo muy grueso. Se necesita paciencia, buen pulso y una luz clara para lograrlo. Pero una vez que el hilo pasa, una vez que se supera el obstáculo, se puede empezar a coser, se puede empezar a crear, a unir, a reparar. Yo había logrado pasar mi hilo a través del ojo de la aguja más difícil de mi vida, y ahora tenía todo un lienzo por delante para bordar mi futuro. Y así, mis días transcurrían en una rutina apacible y productiva. El café por la mañana en mi jardín, la llegada de mis alumnas, el almuerzo compartido, la tarde de costura, la despedida al atardecer. No había grandes lujos ni emociones desbordantes, pero había algo mucho más valioso. Había propósito, había comunidad, había respeto. Había recuperado no solo mi casa, sino mi lugar en el mundo. Un lugar que yo misma había tejido, puntada a puntada, con los hilos dorados de la dignidad y el amor propio. La historia de lo que hice se contaba en el barrio con una mezcla de asombro y admiración. Me convertí en un ejemplo para otras mujeres, en la prueba viviente de que nunca es tarde para reclamar lo que es tuyo, para poner límites, para exigir respeto. Mi acto no fue de venganza, fue un acto de autopreservación. Fue la lección más importante que pude enseñar. El amor más grande, el que debe ser incondicional, es el que una se tiene a sí misma, porque sin ese amor no tenemos nada que dar a los demás. Una tarde, una de mis alumnas más jóvenes me trajo una pequeña maceta con un geranio rojo. «Es para usted, maestra», me dijo, «para que su casa esté siempre más bonita». Acepté el regalo con los ojos húmedos. Esa pequeña flor, ese gesto simple y sincero, valía para mí más que todos los muebles de diseño de Jimena juntos, porque no era un objeto para aparentar, era una ofrenda de cariño. Y mi casa, mi vida, ahora estaban llenas de eso, de pequeños y sinceros gestos de cariño. Esa era la verdadera riqueza, y en esa plenitud encontré el verdadero perdón. Perdoné a Carlos, no porque él lo mereciera necesariamente, sino porque yo merecía la paz. Lo perdoné para liberarme del último hilo que me ataba al dolor, para cortar la última hebra de amargura.
Perdonar no significaba olvidar, ni tampoco significaba que volvería a dejarlo entrar en mi vida de la misma manera. Significaba simplemente que aceptaba lo que había pasado y lo dejaba ir para poder seguir adelante con mi corazón completamente ligero, completamente libre, completamente mío. Ahora, en el ocaso de mi vida, me siento a menudo en mi mecedora, mientras el sol se despide, pintando el cielo con los mismos colores intensos de los hilos en mi costurero. Miro a mi alrededor, a esta casa que respira paz, y entiendo que la batalla que libré no fue por ladrillos y cemento, fue por el derecho a existir con dignidad. Una casa no es solo un techo sobre la cabeza, es el archivo físico de nuestros amores, nuestros dolores y nuestros sacrificios. Ellos quisieron adueñarse de las paredes sin entender que el verdadero valor, la estructura que sostiene todo, está hecha de un material invisible que yo llevaba dentro de mí. Intentaron robar el nido, sin saber que el pájaro todavía tenía la fuerza para volar y construir uno nuevo. Aprendí de la manera más dura que la familia no siempre es un refugio seguro. A veces, la sangre que nos une puede convertirse en la soga que nos ahoga. La familia, la de verdad, no es una obligación, sino una elección que se renueva cada día con actos de respeto, de lealtad y de cariño. Es un jardín que se debe regar y cuidar. Cuando se permite que la mala hierba del egoísmo y la ingratitud crezca sin control, termina por secar las flores más hermosas. Y a veces, el acto de amor más grande y más valiente que una jardinera puede hacer es tomar las tijeras y cortar de raíz la rama que amenaza con enfermar a todo el árbol. Nunca me consideré una mujer fuerte, en el sentido que el mundo entiende la fuerza. No soy de voz alta ni de puños cerrados. Mi fuerza siempre residió en la paciencia de mis manos, en mi capacidad para crear, para unir, para remendar. Pero descubrí que esas mismas manos que pueden guiar un hilo frágil a través del ojo de una aguja, también tienen la firmeza para cortarlo cuando el tejido se ha podrido. La verdadera fortaleza no grita, no insulta, actúa. Es la calma del río profundo que, sin hacer ruido, es capaz de erosionar la piedra más dura. Es el poder silencioso de saber quién eres y de no permitir que nadie te defina con sus palabras hirientes. Miro hacia el futuro, hacia los años que me queden, y no siento miedo. Mi legado ya no está escrito en un testamento, sino en el zumbido de las máquinas de mi taller y en las sonrisas de mis alumnas. Mi casa está más llena y más viva ahora que cuando éramos 3, porque no está llena de objetos caros, sino de propósito, de risas, de esperanza. He encontrado una paz que va más allá de la simple felicidad. Es una serenidad profunda, la de quien ha puesto su mundo en orden y sabe que cada puntada de su vida, incluso las más dolorosas, ha servido para crear la obra final. Soy una mujer completa, remendada por mí misma. Al final, la lección es simple, y es la que ahora enseño, junto con el arte de bordar. El respeto es el alquiler que pagamos por ocupar un espacio en el corazón y en la vida de otra persona. No es opcional, no es negociable. Es la moneda fundamental del afecto humano. Cuando dejas de pagarlo, tarde o temprano, serás desalojado, no por una orden judicial, sino por la ley inquebrantable del amor propio. No me arrepiento de nada. No derribé un hogar, al contrario, lo salvé, lo purifiqué y lo reconstruí sobre el único cimiento que nunca se derrumba, el respeto a uno mismo. Ahora me diga usted, ¿qué habría hecho en mi lugar? Cuénteme su opinión aquí en los comentarios. Y dígame también de qué rincón de este mundo me está escuchando. Para ayudar a esta historia a llegar a más gente, no olvide suscribirse y compartir este video.